Amén. Amén. Dios le bendiga, amados. Ustedes que escuchan esta grabación, hoy vamos a continuar los jueves a las 7:30. Tenemos hermanos que quieren bendecirnos en gran manera a la luz de la palabra y el tema discerniendo los tiempos finales a la luz de la palabra, tiempos de gloria y misericordia. Damos inicio hoy con un tema sumamente sensible, un tema muy profundo, que quizás no lo vamos a tomar en 3 sesiones porque es demasiado material, y hoy vamos a enfocarnos en lo que es la introducción a la apostasía, a conocer esa palabra porque muchos no la conocemos y me incluyo yo. Son términos, conceptos que a veces lo escuchamos pero no sabemos realmente qué es lo que significa la apostasía, más en estos tiempos que se hace evidente en estos tiempos que estamos viviendo, que son los tiempos ya que el Señor está a punto de venir a arrebatar a la iglesia. Así que hoy tenemos la presencia de nuestro hermano profesor Oscar Melchor Duarte, pastor de la iglesia. Adelante, pastor, se puede introducir, por favor. Amén. Dios le bendiga a todos. Sí, le habla el pastor Oscar Duarte, iglesia cuadrangular Torre Fuerte en sector 4 de Pacora. Allá estamos trabajando, estamos ministrando y estamos pues como profesor de Instituto Bíblico ahora de la forma virtual, que es muy importante también seguir el estudio importante con respecto a las Sagradas Escrituras. Amén. Damos la bienvenida al hermano Oscar. La verdad que es una bendición que todos estemos aquí dispuestos a llevar una palabra a aquel que va a ver este programa, que sea de bendición. Y vamos a iniciar con ese tema interesante, diría yo, que en lo particular, personal, me gusta mucho y quiero aprender, y queremos aprender con la Escritura. Así es que, y dar fe de que la palabra es digna y fiel de ser recibida en cada corazón. Así que vamos a introducir el tema la apostasía con el hermano Daniel Bayona. Hermano Daniel, ¿usted qué usted opina la apostasía por el concepto de apóstata? ¿Qué es apostasía para usted? Tuve en todo este tiempo un tema, bendiciones, buenas noches a todos. Antes tenía desconectado el micrófono. Saludo a mis hermanos, al pastor Oscar Duarte, a mis hermanas Saray, a mi hermano Vincent, a mi hermano Donald y a los que se vayan añadiendo. Sí, yo puedo hablar mucho de la apostasía, ¿no? Pero es algo que nos lleva a negar la fe, nos aparta del Señor. Hay un pasaje en Juan 6:66, dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, porque la enseñanza de Jesús era muy fuerte, nadie las quería seguir, y él sabía quiénes eran los que se iban a apartar, y eso es lo que pasa hoy. Ese es un problema del siglo I y actualmente con nosotros. Quiero dejarle un poquito para que los demás puedan participar. Amén, así es. Gracias, hermano Daniel, por eso. Y buscando el sinónimo de esta palabra que me llama mucho la atención, dice que sinónimo es repudio, deserción, deslealtad, imagínense, renuncia, retractación, traición, wow, abandono, perjurio y blasfemia. Wow. Imagínense lo que significa esa palabra en otra forma, pues, en otro sinónimo. Vemos que es una palabra que no es muy buena, pues, y menos en la vida del creyente, ¿verdad? Así que vamos a darle paso a nuestro invitado, profesor Oscar, que nos dé, pues, de acuerdo a lo que ha investigado y el Señor ha puesto en su corazón, sobre qué es la apostasía. Adelante, pastor Oscar. Amén, hermano, sí. Es un tema que es para el día de hoy, ¿verdad? La apostasía, incluso el apóstol Pablo escribe a Timoteo en segunda de Timoteo capítulo 3, le da una lista a, al, al, a Timoteo, en este caso, de los últimos tiempos el cumplimiento de la palabra y el tiempo de que estamos viviendo. Ya estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Y asimismo, como crece el Evangelio, como crece la palabra de Dios en muchos corazones, mucha gente, muchas vidas, también crece la apostasía. Mucha gente se vuelve atrás. Mucha gente
comienza a negar la fe, lo que nosotros creímos al principio. Comenzamos a renunciar con los principios bíblicos, a tener pensamientos e ideas propias y personales y alejarnos de la verdadera doctrina que el Señor nos ha enseñado, hermano. Y eso es peligroso porque nosotros estamos, podemos estar en ese peligro, ¿verdad? Dios quiera que no, pero que sí podamos estar bien claros qué es lo que nos enseña la palabra de Dios y el tiempo que estamos viviendo con respecto a los últimos tiempos y la apostasía. Amén, amén. Gracias, profe, por esa aportación. Gloria a Dios. El profesor tocó un tema y el hermano Daniel, el profesor Daniel también tocó un tema muy importante de abandonar, de volverse atrás, de repudiar, inclusive de traicionar la fe, de traicionar lo que antes había creído. O sea, y Dios nos dice, pongamos la mano en el arado y no miremos hacia atrás, no volvamos hacia atrás. El Señor nos ha traído aquí para no volver atrás. Y es importante, pues, este término de apostasía. Vamos a ir conociendo más sobre este tema. Es importante. A ver, el hermano Vincent Simmons, adelante. ¿Qué usted nos puede decir acerca de la apostasía? Amén, amén. A la apostasía, por lo que yo he buscado, hermano, la apostasía en el Evangelio es una persona la cual ha conocido a Cristo, que ha conocido ya la verdad y se aparta para volver a creencia que no es lo que dice Dios. O sea que va para atrás. Y la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¡Ey! Ya Amén. somos libres. ¿Por qué no vamos a encadenar de nuevo? ¿Ah? Hacer lo contrario de lo que dice la Escritura. Amén. Entonces, ahí vemos de que, wow, hay que tener cuidado porque he visto pastores que han conocido la verdad y quedan haciendo otras cosas que no es lo que realmente aprendieron y se han vuelto para atrás. Pero yo digo en esta noche, hermano, que tengamos cuidado porque la Biblia dice que el que se cree estar firme, que mire que no caiga. Sigamos adelante porque esto lo de Dios es grande y bueno y maravilloso. Él va a seguir trabajando con nosotros si nosotros le creemos. Que Dios lo bendiga. Amén, gloria a Dios. Y me llama mucho la atención el término que usted utiliza de Dios nos hizo libre, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Y me gustó eso de la cadena, de volverte a encadenar. Wow, tremendo, ¿verdad? Porque hemos conocido la verdad, hemos salido del cautiverio de Satanás, de los deseos del mundo, de la carne, de la vanagloria de la vida, y hemos vuelto atrás. O sea, hemos vuelto a fracasar. Santo, y el ser apóstata es volver a fracasar, es volver a tu estado de pecado original. Y es importante, pues, me gozo mucho en estas aportaciones porque estoy aprendiendo y estamos aprendiendo y que aquel que está escuchando también tenga la oportunidad de poder edificarse con estas aportaciones de los hermanos. Así que vamos a darle paso a hermano, le presento a la hermana Saray Díaz, profesor Oscar, y el profesor Daniel sí la conoce ya. Adelante, hermana Saray, se congrega con nosotros, hermana de nosotros en la iglesia. Adelante. Amén, buenas noches, Dios le bendiga. Amén. Apostasía es una palabra, Dios mío, es bien dura y también muy importantísima en lo que es el cuerpo de Cristo, porque eso viene desde el principio, imagínense, desde el principio cuando Satanás, él no fue Satanás desde un principio, sino que Dios lo hizo como un ángel, pero él se revela ante Dios. Y ahí es donde lo conocemos como Satanás. Lo vemos también en el libro de Génesis, donde le dice a Eva, le dice a esta pareja, ¿y quién te ha dicho que es pecado hacer eso? ¿Quién te dijo eso? O sea, ya estaba, desde un principio, ya estaba en la mente de Satanás. Entonces, de ahí arranca, porque la rebelión es algo que condena a Dios, es un rechazo. Es más,
Apostasía también quiere decir como si estuviésemos blasfemando contra el Espíritu Santo, en la cual no hay perdón. Entonces, tenemos que seguir adelante, no abandonar la fe. Ahora, hay algo muy diferente en esto, porque cuando un cristiano viene a los caminos del Señor, ejemplo, se congrega como 10 años, luego sale, se va al mundo, pero si en un momento dado hay alguien que le habla de la palabra y vuelve a los pies de Cristo, esa persona en verdad nunca rechazó el evangelio porque estuvo allí y Dios lo sabe, pero se vuelve apóstata aquel que un día caminó con el Señor por mucho tiempo, y hay bastantes ejemplos en la Biblia donde menciona, imagínense, ahí está ejemplo, cuando Jesús estaba en la tierra con sus discípulos, ahí estaba Judas. Judas fue uno de ellos y él nunca se arrepintió, él nunca fue salvo, él fue apóstata. Ese es un ejemplo clarito que podemos ver. Así que apostasía es negar a Cristo, rechazar algo de la verdad, rechazar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es Cristo. Entonces la verdad es la que tenemos que tener siempre en nuestras vidas. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios, gloria al Eterno. Sí, negar la verdad, abusar de la fe, ¿verdad? Rechazar la fe. La verdad que es importante. Yo pensando pues en mi interior, pensando, wow, yo antes escribía música típica para el mundo, pero ahora si yo niego la fe tendría que volver a ese punto de volver a escribir música típica, de tomarme unos tragos en un jardín. Wow, yo no pienso volver atrás, hermano. Yo no pienso, la verdad que conocer al Señor, el Señor me hizo libre. Es como burlarme, como dice la hermana, blasfemar contra el Espíritu Santo. Así que yo no volveré atrás. Así que Dios nos ayude. Así que les recomiendo a ustedes también, los que nos ven, todo lo que nos están diciendo los hermanos, conforme a la luz de la palabra, que pongamos atención, oído presto a lo que Dios quiere decirnos. Así es que vamos con la siguiente pregunta, profesor Oscar. ¿Cómo usted cree que se manifiesta la apostasía en estos tiempos que estamos viviendo? Y más en este tiempo de pandemia. Bien, amén, hermanos. Bien. Mire, la forma de la vida de cada persona, de cada creyente, de cada pastor o evangelista, misionero, eso deja mucho que decir, ¿verdad? Si tú eres un hombre de Dios en distintos ministerios, tú te mueves en tu ministerio, te mueves conforme a la palabra de Dios, la gente puede darse cuenta exactamente si tú eres una persona que está capacitada, está preparada, está dando la enseñanza bíblica, moviéndose conforme a la palabra de Dios como debe ser. Pero hay que tener, uno se puede dar cuenta el día de hoy con los que son llamados apóstatas. ¿Por qué? Porque esos son amadores de sí mismos. Hablan más de ellos que de Dios. Hablan ciertas verdades a medias. Y, hermano, hay que tener cuidado porque en verdad nosotros tenemos que diferenciar, tenemos que darnos cuenta quiénes son estas personas. O sea, yo puedo hablar muy lindo, muy bonito acerca de la palabra de Dios, muy lindo, pero si mi enseñanza va acerca de mi persona, de mi vida, de mi forma de ser, de pensar, eso hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque eso nos puede llevar a agrandarnos, a creernos superiores, a pensar que somos suficientes y no podemos hacerlo, hermano, porque usted y yo lo que estamos hablando es de la palabra de Dios. No tenemos que hablar de nosotros, no tenemos que hablar de nuestra vida. La palabra de Dios es la que transforma, cambia y hace la transformación en las vidas de las personas. Y eso tenemos que tener muy claro, hermano, porque en el día de hoy
mucha gente está corriendo detrás de la apostasía sin saber, porque hay gente que enseña de una manera distinta la palabra de Dios y la gente le agrada eso. Y hay que tener cuidado, hermanos, porque ya estamos en los últimos tiempos y la Biblia dice que en los últimos días habrían falsos maestros. Y ya estamos en los últimos tiempos. Dice que habría gente amadores de sí mismo que de Dios. Y eso hay que tener mucho cuidado, hermanos. Amén, amén, hermano. Sí es correcto, amadores de sí mismo. Wow. Tenemos que tener mucho cuidado porque el enemigo es astuto y nos puede conllevar a esa acción negativa delante de los caminos del Señor. Así que vamos a darle también la misma pregunta al hermano Daniel. ¿Cómo se manifiesta la apostasía? ¿Nos puede dar otra característica de esa manifestación? Gracias, hermano. Sí, hay muchos factores con lo que ha aportado el pastor Oscar. Hoy en día, los que manipulan el evangelio, los que distorsionan la verdad, los que imponen, llevan enseñanzas que la gente quiere oír, no lo que la palabra de Dios establece. Cuando el apóstol Pablo le da la instrucción a Timoteo, dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, tenemos que ver que en estos tiempos postreros, que ya son finales, últimos tiempos que estamos viviendo, eso se va a reflejar más y más y más. Estos espíritus engañadores van a aprovechar, a sacar ventaja, porque la gente quiere oír lo que le agrada. Por eso que Jesús dijo en Juan 6:6, como mencioné antes, él sabía quiénes eran los que le iban a seguir y quiénes eran los que iban a abandonar. Este es un tiempo muy, muy peligroso que tenemos que tener en cuenta, hermanos, porque hay mucha ignorancia doctrinal, hay mucha pérdida de temor a Dios, al Señor. Estas cosas llevan al endurecimiento del corazón de la persona, falta de amor por la verdad, muchas cosas que nos van a llevar a que este corazón malo se llene de incredulidad. Y unas cosas que Dios detesta, amado hermano, como conocedores y apartarse, es la incredulidad que exista dentro del cuerpo de Cristo. El hecho de que yo asista, el hecho que levante las manos, el hecho que yo diga gloria a Dios, santo, aleluya, hermano, eso Dios no le llama la atención. ¿Cómo delante de él? Si estas personas también contradicen lo que la Biblia tiene establecido. Por eso es que hay que tener cuidado y me apego con este versículo de Timoteo capítulo 4, verso 1. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Bendición. Amén, amén, así es, hermano, es correcto, característica pérdida del temor a Dios. Wow, es algo bien serio y delicado. A veces perdemos el temor por falta de fe también, porque no abusamos de la fe. Así que vamos a estar dándole paso a la hermana Saray. Hermana Saray, ¿cómo se manifiesta la apostasía en estos tiempos? Que dice que es una clara señal de los últimos tiempos. Adelante. Bueno, se manifiesta de muchas maneras y podemos nosotros reconocerlo y verlos a leguas si nosotros verdaderamente estamos enfocados en la palabra del Señor y la estudiamos y la escudriñamos. Ahí nadie podrá engañarnos. Dice la Biblia que nadie os engañéis cuando vengan estas cosas, porque es el tiempo. Ahorita no estamos viviendo los tiempos de la apostasía. Así que para mí, una de esas me llama la atención, es el temor de Dios. Cuando una persona ya no tiene temor de Dios, aunque tenga la Biblia, aunque la conozca desde el Génesis hasta el Apocalipsis, aunque la predique como, o sea, la lea, la gente va a creer, sí, es verdad, porque esto lo dice la Biblia. Pero, ¿qué pasa detrás de esto? Ellos tienen un propósito. Ellos también escogen un punto de referencia
también cogen un versículo bíblico, lo sacan de contexto, fuera de tema, o sea, lo combinan, hacen una combinación de lo que es la palabra de Dios a lo que es su palabra. Pero nosotros nos damos cuenta como cristianos cuál es la verdadera. Y sabemos que ellos son manipuladores, porque a veces manipulan a los cristianos con estas palabras, como dice la Biblia, con estas palabras que, wow, dirán la persona, ay, sí, por ejemplo, mira que Dios te va a dar un auto si tú le pactas, si tú ofrendas. Ejemplo, estoy dando ejemplo. Entonces, ese es el temor que se pierde en aquella persona, que era que cuando vino a los pies de Cristo, wow, era amor y pasión por las almas, amor y pasión por las palabras de Dios. Pero viene el enemigo, porque aquí, cuando habla de apostasía, nosotros, Dios lo permita, nosotros no nos vayamos a ese lugar, sino que, ¿cómo le quiero decir? Que a veces el enemigo engaña, se mete, él hace, tiene su astucia, él es muy sutil, y entonces usa la palabra porque él también la conoce, el enemigo conoce la palabra. Entonces vienen los engaños. Entonces cuando la persona tiene, no tiene ese temor a Dios, a esa persona no le va a importar nada. Y esa es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención. Y también dice Primera de Pedro 1, capítulo 1, verso 17, dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducinos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, estas personas que son apóstatas, ahí en Mura, ninguna ninguna de esas palabras que he dicho, temor, nada, no tienen miedo a nada. Ellos dicen, bueno, esto, vamos a usar la sutileza de que vamos a vender el evangelio, por decirlo así. Muchas veces se ha vendido el evangelio. Y el evangelio es gratis. Jesús nos los da gratis, no cuesta nada. No tenemos que cobrar para llevar la palabra de Dios. No tenemos que jugar con la mente de las personas, ¿ve? Porque por uno pagamos todo, déjenme decirle. Y eso, ¿qué va? Entonces nosotros tenemos que hacer un alto, decir no. Por eso estamos aquí nosotros ahora para enseñarle a aquellas personas que no ven, que nos están escuchando, para que no se engañen. Y una de las cosas que siempre le he dicho a mis hermanos, lean la Biblia, escudriñen, que cuando ustedes hagan eso, nadie los va a engañar. Nadie los va a venir con palabras dulces que después los envuelven y después llegan llorando diciendo, ay, me pasó esto, me pasó lo otro, porque sí he tenido personas así. Así que cuidémonos de esas personas. Amén, amén, gloria sea a Dios, tremendo. Habla de manipular el evangelio, wow, habla también de pactar. Una pregunta, ¿creen ustedes que hay iglesias grandes en nuestro territorio que pactan con el Señor? Que hacen pactos y invitan a los hermanos a pactar. Yo he escuchado algunas iglesias y no me reservo el nombre, pero la verdad que sí existen y hemos caído en ese error. Hemos caído en ese error y Dios nos ayude, ¿no? Hay que orar por esas iglesias para que no vendan un evangelio, como lo dice la hermana, un evangelio de prosperidad. Pacta con el Señor para que seas bendecido. Santo, eso es como un chantaje, ¿verdad? Como un chantaje, que yo tengo que darle algo a Dios para que Dios me bendiga. Y es bastante delicado esa parte. Y Dios nos ayude y orar por ese tipo, por esas iglesias, porque no es la iglesia que Dios quiere, como decía el lema del Congreso, la iglesia que Dios quiere no es esa, Santo de la gloria, ¿verdad? Entonces, vamos entonces a darle paso al hermano Vincent, que está ansioso de participar ahí. Hermano Vincent, ¿cómo piensan los apóstatas? ¿Qué hay en una mente de un apóstata? Ok, yo he escuchado a mis hermanos. Wow, verdaderamente que es preocupante y también es interesante. He escuchado a mis hermanos, ¿no? Y sentía de que
y veía que el Señor hablándome, me decía de que vaya, el enemigo siempre va a estar entre nosotros. Y claro está, vemos en el libro de Job, cuando dice de que y Satanás venía entre los hijos, entre los hijos, y él iba allí también. ¿Ah? Por eso yo digo de que siempre debemos estar orando para que sea Dios quien dé un espíritu de discernimiento. Amén. Un espíritu de discernimiento, porque nadie puede ocultar por mucho tiempo quién es. Siempre le vamos a ver la cola. Amén. Siempre le vamos a ver la cola porque él va a tener que decir algo. Por eso, algo como dijo la hermana, que es muy importante, escudriñar la escritura para que no podamos ser engañados. Porque si no la conocemos, cualquiera nos puede echar cuento, ¿no? Pero yo exhorto a los que nos están oyendo, tú, mi hermano, que me estás oyendo, métete con Dios, ¿no? Métase con Dios, para cuando venga esos engañadores a su vida, usted le va a decir, apártate de mí, Satanás. ¿Ah? Y siga caminando, hermano. Amén. Damos un espíritu y discernimiento y sigamos con el Señor. Que el Señor me lo bendiga. Amén, gloria a Dios. Wow, el hermano, unas verdades bien completas, como dice el profe, no son a medias, son completas. La verdad que es importante pues retomar el tema de que hablaba la hermana Saray y el hermano Vincent sobre cuando usted va a comprar un producto, le dan el manual y el vendedor le va a decir este es bueno, este es bueno, este es bueno, y a veces uno no lee ni el manual. Por eso que debemos leer la Biblia para no ser engañados y ver que las promesas que el Señor quiere darnos. Y a veces compramos un producto en la tienda y creemos lo que nos dijo el vendedor y cuando lo vamos a probar no funciona. Por eso es que es importante estar, como dice la hermana Saray, contacto con la palabra, porque así vamos a poder discernir y vamos a poder ver que lo que está diciendo el hermano es falso o es verdadero a la luz de la palabra, como estamos en este programa, a la luz de la palabra, gloria sea a Dios. Así que tenemos ya 7 minutos con 22 segundos, pero vamos a ver si podemos tocar el punto, ¿qué fruto producen los apóstatas? Wow, tenemos el fruto del Espíritu Santo. No los frutos, el fruto, ya me corrigieron, así que gloria a Dios, el fruto del Espíritu Santo. Pero vamos a ver qué fruto producen los apóstatas. A ver, hermano Oscar, profesor Oscar, ¿qué opina sobre los frutos que producen los apóstatas? Tienen también unos frutos, pero que no son buenos. Sí, hermanos, amén. La Biblia nos enseña algo que el Señor Jesús nos dijo. Él mismo nos dijo que por sus frutos nos conocerían, ¿verdad? Ahora, yo creo que también esta gente, algunos apóstatas, alguna gente que ha negado la fe, que ha ido en contra, que se va en contra de los principios bíblicos, ellos hacen de una forma que engañan, porque incluso la Biblia dice que en los últimos tiempos muchos escogidos podrían ser engañados. Pero el término no solamente nos está diciendo que a todos, sino que a algunos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ver que ellos tienen esa característica, estaba buscando aquí en el texto que tengo, de que ellos no producen su propio fruto, un fruto positivo, un fruto que la gente pueda ver real. Nosotros tenemos que, como decía el hermano, el pastor Vincent, tener discernimiento y saber distinguir quiénes son estas personas. E incluso, hermano, ¿de dónde salen los apóstatas?
de la iglesia. De la iglesia, de nosotros mismos. Muchas religiones que no son cristianas o que han salido de las denominaciones de las iglesias evangélicas. Porque Elena G. White, ella tuvo un sueño, ella tuvo una visión, ella pensó una cosa, pero ella era evangélica. Y muchos de ellos vienen de la iglesia evangélica, pero con malas formaciones y con conceptos personales que piensan que van a hacer esto, van a hacer lo otro, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Es más, mucha gente a mí a nivel personal me decían, gente secular, me dicen, hey, pero ese pastor, eso es fácil. Porque tú hablas a la gente, tú le das esto, tú le das otro aquí y allá, y tú a la gente la tienes así suave y la tienes bajo el bolsillo. Porque la gente está pensando materialistamente, está pensando engañar a la gente y está pensando hacer las cosas que verdaderamente no le agradan a Dios. Nosotros tenemos que cuidarnos, hermanos. Nosotros tenemos que dar cuenta a Dios. Nosotros tenemos que ir al tribunal de Cristo. Y ahí el Señor, hermano, cuando yo digo que vamos a ir al tribunal de Cristo, no es que el Señor, siéntate ahí, hiciste esto, hiciste. No, hermano, vamos a ser juzgados. Y la Biblia nos dice que por cada palabra truán que sale de nuestra boca, también vamos a ser juzgados. Imagínense los actos, todas las cosas que nosotros hemos hecho, hablando el pueblo de Dios, que vamos a estar en el tribunal de Cristo. Porque yo no creo que los apóstatas van a estar en el tribunal de Cristo. Yo creo que ellos tienen su condenación, hermanos. Y nosotros tenemos que estar muy a la expectativa, hermanos. Y estar, como dice la hermana Saray, estar escudriñando las escrituras. Amén, amén. Gracias, profe, por la aportación. Así que ahora voy a pedirle al hermano Bayona que nos dé, que le dé una palabra a ese pueblo que nos está viendo, que nos está escuchando, para cerrar en estos 2 minutos que nos falta, y una palabra de aliento para motivar a no caer en esta apostasía. Adelante, pastor. Una de las recomendaciones que podemos dar este panel selecto en esta hora es de que primero volvámonos a la Escritura, que debemos dejarnos llevar por el Espíritu Santo de Dios, que el fruto del Espíritu Santo sea la evidencia en este tiempo para nosotros reflejar lo que realmente somos, poder ayudar muchas veces no con las palabras, sino con lo que Dios pone en nosotros o hagamos para el mundo, y así vamos a poder llevar el evangelio a todo lugar. Nosotros debemos de morir lo terrenal, lo personal, lo mundano que hayan residuos en nosotros, que día a día nosotros tenemos que entregar. El Señor no quita nada, nosotros somos los que tenemos que entregar. Sí, esas son parte de las recomendaciones. No queremos embarcar todo porque el tema es amplio. Seguiremos la próxima. Entonces, les animo a volver a la palabra. Saber, porque me gustó algo, aprovecho estos 15 segundos que tengo, cuando la palabra es escrita en hebreo. Y su contexto cuando pasa al griego cambia totalmente. Y ese ejemplo que usted puso, hermano Donald, de aborrecer en el hebreo, pero en el griego habla de otra cosa, de poner en un segundo plano a los padres y poner sobre todo a Dios. Entonces, volver a la palabra, estudiarla, escudriñarla, ser guiado por el Espíritu, serían una parte de las recomendaciones que se pueden dar. Bendiciones. Amén, amén, profe. Gracias por la recomendación, y vamos a dar entonces por culminado este programa, y nos vemos el próximo jueves. Le invitamos a que sintonicen Tiempos de Gloria y Misericordia los jueves a las 7:30. Este es pregrabado y después tener la oportunidad de verlo en las redes. Así que gracias por la compañía, Pastor Oscar, Pastor Daniel Vince, Pastor Vince y la hermana Saray. Y este es su servidor, esclavo de Jesucristo, Donald Díaz. Les bendigo grandemente y nos vemos en la próxima. En el nombre imperial y gloria sea Jesús. Vamos por más. Amén. Amén. Buenas noches.
Bendiciones. Amén. Amén.